La historia de Pedro Páramo es un eco que resuena en las ruinas de Comala, un pueblo donde los vivos y los muertos comparten un mismo aire denso de polvo y arrepentimiento. Es una narración que a través de su estructura fragmentada y susurros fantasmales nos sumerge en el corazón de la literatura latinoamericana del siglo XX, consolidándose como una de las obras cumbres del realismo mágico. Todo comienza con una promesa, una última voluntad. Juan Preciado, hijo de Dolores Preciado, emprende un viaje hacia ese pueblo olvidado, en busca de un hombre al que nunca conoció, su padre, Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. Esa promesa, nacida de la agonía, es el hilo que lo arrastra hacia un lugar donde el calor es asfixiante y el silencio ensordecedor. Desde el primer paso, Comala se revela como un lugar fuera del tiempo, un purgatorio terrenal. La descripción inicial del pueblo, con su atmósfera opresiva y su calor casi tangible, no es meramente un escenario, es un personaje más, un ente que respira y exhala desolación. Juan Preciado no encuentra personas, sino murmullos, no encuentra vida, sino un eco persistente de lamentos. La atmósfera se carga de una irrealidad palpable, cada elemento, desde el zumbido de las moscas hasta el polvo que lo cubre todo, contribuye a esta sensación de extrañamiento. Su primer encuentro significativo es con Abundio Martínez, un arriero ciego que le ofrece llevarlo, y quien con una indiferencia pasmosa le revela la verdad más cruda. Pedro Páramo está muerto, hace muchos años que murió. Este anuncio es el primer golpe, el inicio de la desorientación de Juan Preciado. ¿Cómo buscar a un muerto? ¿Cómo cumplir una promesa a una sombra? Este momento marca la ruptura definitiva con la lógica del mundo exterior y sumerge al lector, junto a Juan, en la lógica onírica y espectral de Comala. La ceguera de Abundio puede interpretarse como una metáfora, aunque carece de vista física, es el único que ve la verdad esencial de Comala, su naturaleza muerta. A medida que Juan Preciado se adentra en Comala, la realidad se desdibuja. Las casas vacías, las puertas abiertas a la nada, el viento que arrastra hojas secas y voces olvidadas. Se hospeda en la casa de Eduviges Yada, una mujer que lo recibe con una familiaridad inquietante, como si lo conociera de toda la vida. Ella le cuenta historias, fragmentos de un pasado lejano, pero que para Juan Preciado se sienten tan presentes como el calor que lo sofoca. Le habla de la violencia de Comala, de la mano dura de Pedro Páramo y del destino trágico de quienes osaron desafiarlo. Eduviges misma parece ser parte de ese pasado, una voz más entre las muchas que habitan el pueblo. Su presencia, inicialmente ambigua, refuerza la idea de que en Comala los límites entre la vida y la muerte son difusos. Es a través de estas voces, estas narraciones fragmentadas, que Rulfo construye el universo de la novela. No hay un narrador omnisciente tradicional, la historia se revela a través de un coro de muertos que, atrapados en su purgatorio particular, reviven y comparten sus memorias. La línea entre la vida y la muerte se desvanece por completo. Juan Preciado escucha susurros en las paredes, lamentos que parecen venir de todas partes y a la vez de ninguna. Se da cuenta de que las personas con las que hablan no están vivas, son almas en pena, atrapadas en Comala, incapaces de trascender. La revelación de que él mismo ha muerto en el pueblo, asfixiado por el miedo, el calor y la desesperación, es un giro brutal. Su voz, ahora, se une a la sinfonía de los muertos, acostado junto a Dorotea, quien le confiesa su propia historia de espera y desilusión en Comala. Este momento es un punto de inflexión. Juan Preciado deja de ser el observador para convertirse en parte del coro, un muerto más en el pueblo fantasma. La conversación entre Juan y Dorotea en la tumba es un diálogo conmovedor que subraya la resignación y el desamparo de estas almas condenadas. Dorotea, que en vida esperó el amor y solo encontró el abandono, es otro reflejo de la desilusión que impregna Comala. Es a partir de este punto que la narración se vuelve un coro de voces, una polifonía de recuerdos y testimonios que construyen la figura monumental y aterradora de Pedro Páramo.
Cada voz es un hilo que teje la compleja red de su vida, su ambición y su caída. Retrocedemos en el tiempo, a la infancia de Pedro, un niño marcado por la ausencia y la obsesión. Su amor infantil por Susana San Juan, una niña etérea y solitaria, será la única chispa de dulzura en su alma, una chispa que lo atormentará hasta el final. Esta obsesión, que lo acompañará toda su vida, es un contrapunto irónico a su brutalidad. El hombre que doblegó a un pueblo entero, era en el fondo, esclavo de un amor no correspondido. Pedro, aún un niño, ya muestra indicios de su futura personalidad, observando el mundo con una mezcla de curiosidad y desdén, soñando con poseerlo todo, un presagio de la megalomanía que lo consumirá. La muerte de su padre, Lucas Páramo, asesinado en una boda, marca el verdadero inicio de la transformación de Pedro. Joven aún, pero con una sed insaciable de poder, hereda las tierras de la media luna y un abismo de deudas. Es aquí donde emerge el verdadero Pedro Páramo, el cacique implacable. Su primer acto de crueldad y pragmatismo es casarse con Dolores Preciado, la madre de Juan Preciado, no por amor, sino para saldar las deudas de su padre. La engaña, la manipula, la despoja de su fortuna y la expulsa cuando ya no le sirve, dejándola con un hijo y el dolor de la traición. Este episodio es fundamental para entender la ética de Pedro Páramo. Para él, las personas son meros instrumentos para alcanzar sus objetivos. Su pragmatismo cruel no conoce límites morales. El ascenso de Pedro Páramo es meteórico y despiadado. Se rodea de hombres leales y sin escrúpulos, como Fulgor Sedano, su administrador y ejecutor. Con la astucia y la violencia como únicas herramientas, Pedro consolida su dominio sobre Comala y sus alrededores, compra tierras, expulsa campesinos, extorsiona a los ricos y aplasta cualquier resistencia. La ley en Comala es su voluntad, no hay justicia más allá de su capricho. Cuando los revolucionarios llegan al pueblo, Pedro Páramo, con una inteligencia maquiavélica, no los enfrenta, en su lugar, pacta con ellos, los compra y los utiliza para sus propios fines, demostrando que su poder trasciende incluso los movimientos sociales y las ideologías. Los revolucionarios se convierten en sus perros de presa, garantizando su impunidad y revelando la corrupción intrínseca de la época. La capacidad de Pedro para manipular a figuras de autoridad es una crítica a la ineficacia del Estado y la impunidad de los caciques rurales en el México posrevolucionario. La figura de Miguel Páramo, el hijo bastardo de Pedro, es un reflejo de la maldad de su padre pero sin la astucia. Miguel es un violador, un asesino, un ser sin moral ni remordimientos. Su muerte, un accidente a caballo, es un golpe para Pedro, no por el dolor filial, sino por la afrenta a su poder y el desafío a su omnipotencia. La impunidad con la que Miguel actuaba bajo el amparo de su padre, es una muestra más del control absoluto que Pedro ejercía. Nadie en Comala se atrevía a desafiarlos, ni siquiera cuando los crímenes eran atroces. La muerte de Miguel es un presagio de la decadencia que se avecina, incluso el poder de Pedro no puede detener la implacable mano del destino. Su impunidad, sin embargo, genera un resentimiento latente que terminará por estallar. A pesar de su inmenso poder, Pedro Páramo es un hombre desdichado, obsesionado por un único amor, Susana San Juan. Después de años de ausencia, Susana regresa a Comala, pero su mente está fragmentada por la locura y el trauma. Su padre, Bartolomé San Juan, un hombre cruel y avaricioso, la ha mantenido aislada, y según los murmullos, ha abusado de ella. La locura de Susana es un reflejo de la locura de Comala, un pueblo enfermo de su propia historia de violencia y desamparo. Pedro Páramo intenta recuperarla, traerla de vuelta a la realidad, pero es una tarea imposible. La mente de Susana está atrapada en sus propios recuerdos, en sus fantasmas. Su lucidez es intermitente, sus palabras son enigmas y su presencia es un tormento para Pedro. Él la cuida con una devoción que contrasta con la brutalidad con la que trata al resto del mundo, pero es un amor estéril, un amor por un fantasma, una búsqueda de algo que nunca podrá poseer verdaderamente. La historia de Susana es una de las más trágicas de la novela, encarnando la vulnerabilidad de la mujer frente a la tiranía masculina.
La muerte de Susana San Juan es el clímax de la desesperación de Pedro Páramo. Después de años de espera y devoción inútil, su amada finalmente se apaga. Su fallecimiento coincide con una sequía devastadora que asola Comala, secando la tierra y el alma del pueblo. La indiferencia de Pedro ante la muerte de Susana es abrumadora. El pueblo, acostumbrado a sus caprichos y crueldades, espera alguna reacción, alguna señal de duelo, pero Pedro Páramo, destrozado por dentro, solo pronuncia una frase que sella el destino de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Esta sentencia no es solo una amenaza, es una profecía autocumplida, una manifestación del profundo vacío que la muerte de Susana ha dejado en su alma. El dolor de Pedro no es el dolor de la pérdida, sino el dolor de la impotencia, de no haber podido conquistar lo único que realmente deseaba. Y así sucede. La muerte de Susana San Juan es el último clavo en el ataúd de Comala. Pedro Páramo cumple su promesa de abandono. Deja de pagar a los peones, cierra la media luna, condena al pueblo al olvido y la miseria, y Comala se desintegra. Los habitantes emigran, mueren de hambre o de desesperación. El pueblo se convierte en un cementerio a cielo abierto, un reflejo de la desolación en el corazón de Pedro Páramo. Las iglesias caen en ruinas, las campanas enmudecen, el polvo lo cubre todo, un símbolo de la ausencia de fe y esperanza. La desaparición gradual de Comala es una poderosa metáfora de la destrucción que la tiranía y el abandono pueden causar en una comunidad. El desenlace de Pedro Páramo es tan mundano y seco como la vida que llevó como tirano. Un día, mientras está sentado, perdido en sus pensamientos y en su soledad, es apuñalado por Abundio Martínez, el mismo arriero ciego que guió a Juan Preciado a Comala. Abundio, ahora un borracho y enloquecido por la sed de venganza tras la muerte de su esposa, cumple el destino de Pedro. No es un acto heroico ni una sublevación del pueblo, es un acto de desesperación, una muerte miserable para un hombre que ejerció un poder absoluto y cruel. La caída de Pedro Páramo es tan insignificante como el puño de tierra en el que se convierte. Este final anticlimático subraya la insignificancia de su poder frente a la verdadera fuerza de la vida y la muerte, y la ironía de que su muerte provenga de un personaje aparentemente menor, simbolizando cómo las pequeñas injusticias acumuladas pueden llevar a la ruina de los más poderosos. Comala, entonces, es el verdadero protagonista. Es el escenario donde se entrelazan las vidas y las muertes, donde los pecados del pasado resuenan sin cesar. Es un lugar donde la memoria es una carga, y el olvido, imposible. Las voces de los muertos, las que Juan Preciado escucha y a las que finalmente se une, son el testimonio de una vida bajo la tiranía, de amores perdidos y de esperanzas defraudadas. Son el coro de un pueblo condenado por la avaricia y la crueldad de un solo hombre, un coro que nos persigue mucho después de terminar la lectura. La propia estructura fragmentada de la novela, que salta en el tiempo y entre voces, imita la forma en que los recuerdos y los fantasmas se manifiestan en Comala. ¿Qué aspecto de la vida o las acciones de Pedro Páramo crees que contribuyó más a la desolación de Comala? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para no perderte los próximos resúmenes.